Comenzamos grabando en esta mañana. Ya habíamos dado los buenos días a los que están conectados aquí presentes, que es nuestro hermano Emilio, nuestro hermano Jesús y nuestra hermana Moni. Entonces dábamos la bienvenida, pero también damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando por Facebook, por YouTube, perdón, por YouTube. Damos gracias a Dios porque se puede extender la palabra de Dios en esta plataforma. Sabemos que es un tiempo maravilloso en el cual vamos a comenzar con nuestra carpeta uno, en la cual tiene como título Vida Devocional, y vamos a poder iniciar en este tiempo, pues retomando donde nos habíamos quedado la clase pasada, ¿no? Entonces, vamos a orar, vamos a presentar este tiempo a nuestro Dios, sabiendo que Él nos va a hablar en esta mañana y que podremos nosotros tener el privilegio de tener esta clase, sabiendo que Él nos va a hablar en este día, ¿vale? Entonces vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar delante de tuya, Señor, como primicia, Señor, saber que estar delante de ti, Señor, es lo mejor que podemos nosotros elegir en la vida, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias te damos por el honor de estar escuchando siempre tu palabra desde las 7 de la mañana. Sé que es un sacrificio muy grande, Señor, el que hace cada uno de los que están conectados, pero te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú les llenes de ese recibimiento de tu Espíritu Santo, Señor, sabiendo que es por eso que ellos están conectados. No están conectados por mí, no están conectados por lo que se hace en la iglesia, sino están conectados por lo que tú sabes hacer en sus vidas, Señor. Porque ellos han reconocido que cuando ellos han visto tu gloria, Señor, ellos están dispuestos a saber que puede haber algún cambio, puede haber alguna palabra que impacte sus vidas. Y de la misma forma, Señor, no queremos nunca menospreciar ninguna mesa de las que nosotros tenemos, Señor. Siempre queremos que hasta desde el primer momento en el que estamos en el discipulado hasta el último servicio, Señor, que tenemos el día domingo, son igual de importantes. Tenemos siempre el corazón entendido y el corazón dispuesto a buscarte más, Señor. Queremos que tú el día de hoy en este discipulado nos hables. Queremos que tú, con tu precioso Espíritu Santo, puedas abrir nuestro entendimiento y podamos tener depositado, Señor, lo que necesitamos aprender en este tiempo, Señor, sabiendo que tú eres fiel, tú eres bondadoso, Señor, y sobre todo nos quieres enseñar a poder estar en tu presencia, Señor, a poder tener una vida devocional, como lo dice este título de la carpeta, Señor, carpeta número uno. Te damos gracias y te pido que bendigas a cada uno de los que se irán conectando, pero también de los que van a estar escuchando esta clase por YouTube, Señor, sabiendo que no hay impedimento para poder acercarnos a ti y tú cumplirás lo que prometiste en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Pues bueno, como ya nos habíamos adelantado con los temas a estudiar de la clase anterior, esta carpeta uno, y vamos a terminar con el poder de la alabanza, ¿no? Sacrificios de alabanza, y nos quedamos en el tema 1.0 y sobre todo en el tema 1.1. Recordábamos por qué nosotros teníamos que orar por prácticamente entrando a la presencia de Dios, lejos del ruido, estamos eh, fuera de lo que realmente vivimos a diario, y pues estamos en comunión con nuestro amado Padre, que es digno de toda gloria y sobre todo de toda honra, ¿no? Y sabemos que toda la atmósfera que podemos nosotros tener alrededor de nuestra vida puede cambiar por completo, porque pues acercarnos a Dios siempre va a cambiarlo todo, ¿no? La presencia de Dios sabemos que nos transforma, pero también nos va a santificar. Y pues quien es digno de reverencia y respeto absoluto, pues obviamente es nuestro Dios por completo, ¿no? Dios se va a encontrar en todo lugar, ya que Él es omnipresente, Él no viene y se va, Él es el gran yo soy, y pues Jesús también mostró que la adoración a Dios no debe de encerrarse en un lugar determinado o en un cierto tiempo. Sabemos que tenemos a nuestra casa Restauración Centro, la cual nos permite tener el acercamiento a la presencia de Dios en un lugar fijo, pero esto pues lo debemos de hacer porque pues obviamente sabemos que Jesús incluso dejó una enseñanza donde sabemos que tenemos que congregarnos y que no tenemos que tener el tiempo para poder
buscarlo en todo tiempo y pues sobre todo necesitamos saber que lo que Dios nos va a hablar, pues tanto en nuestras casas como en la casa de Dios, pues va a ser algo único, va a ser algo que nos permita seguir en su presencia y que no se debe de cerrar en un lugar determinado, aunque hay un lugar estipulado. Esto es para que nosotros entendamos que pues no solamente en la iglesia podamos adorar, podamos recibir su palabra, sino en todo lugar sabemos que se mueve la presencia de Dios. Entonces, es por esto que nosotros entendemos que el por qué debemos de orar. También veíamos el que significa presencia, saber que significa asistencia personal o estado de una persona que se encuentra delante de otra. Es por eso que la presencia de Dios es lo que conocemos hoy en día, que Dios está asistiéndonos personalmente, está en el lugar donde nosotros estamos y se encuentra delante, ¿no? Delante, pues muchas veces significa una figura de autoridad, pero sobre todo de guianza, sobre todo de dirección, para saber que a donde quiera que vayamos, si sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, es necesario que lo entendamos para que nosotros caminemos seguros porque Dios va a ir delante de nosotros, ¿no? Entonces, hay un versículo incluso en la Biblia que entendemos que Dios va delante de nosotros como un poderoso gigante, abriendo el paso pues de cada una de las cosas que nosotros tenemos que tener en nuestra vida para que pues se forme ese vínculo entre Dios y nosotros y sepamos que Él está con nosotros, ¿no? Uniendo los dos términos podemos entender que Dios está en el mismo lugar que nosotros, busca asistirnos y que nos quedemos delante de Él. Ahora vamos que pues podríamos entender que al entrar, nosotros sabemos que hay una atmósfera donde Dios presenta, donde Dios se presenta delante de nosotros y podemos nosotros tener esa santificación de parte de Él cuando nos arrepentimos de todo corazón. Y pues aquí en la diapositiva dice que es importante hacerlo con convicción y creyendo que Él lo puede hacer, ya que Él nos conoce y conoce hasta los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Esto, pues, dependiendo de cómo sea nuestra forma de vivir, nos va a dar miedo o nos va a dar confianza de que Él conoce nuestro corazón por completo. Así que nos hacíamos la pregunta, ¿cómo tener la presencia de Dios con nosotros? Y respondíamos la clase pasada de esta carpeta uno que la única forma de poder tener la presencia de Dios en nosotros es reconociendo que necesitamos de Él. Y esto lo veíamos en Romanos 10, del 9 al 10, donde respondíamos esta pregunta, o más bien donde respondíamos este comentario, en el cual nos explica que tenemos que tener una comunicación más allá con Él. Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el confesar con nuestra boca que necesitamos de Él nos va a dar la salvación que necesitamos, porque muchas veces la necesidad de saber que, más bien, la necesidad de Él siempre se va a ver manifestada en alguna situación en la cual nosotros podamos tener en nuestro corazón y en nuestra mente, pues que podemos nosotros necesitar de ello, ¿no? Entonces, si nosotros creemos en la salvación que Dios nos dio, por medio de Jesús, nosotros podríamos tener ese reconocimiento en todo tiempo de que necesitamos de Él. Entonces, por lo tanto, al hacer lo que nos dice Romanos, estamos reconociendo que no hemos vivido de la forma que Él ha diseñado para nosotros, pero necesitamos saber que si aceptamos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo morando ya en nosotros. Entonces, ahora ya no solo somos una creación, sino somos hijos, pero al ser hijos tenemos responsabilidades de reflejar lo que es nuestro Padre y que debemos de demostrar que hay una relación padre-hijo sabiendo de dónde Dios nos rescató. Esto lo respaldábamos con 2 Corintios 6:18. Por lo tanto, el sabernos hijos nos da esa identidad que permite analizarnos todo el tiempo para saber si hacemos o no lo que le agrada a Él. Entonces, como hijos de un papá y una mamá seculares o prácticamente físicos, sabemos que debemos obedecerlos y honrarlos para obtener una bendición de parte de Dios.
¿Por qué? Porque según el mandamiento dice que pues tendremos largura de días si honramos a nuestros padres, ¿no? Entonces, también obtenemos una bendición por parte de los padres, pero entonces, como nosotros sabemos hijos de Dios, vamos a experimentar lo que Dios nos puede dar, como lo es el amor, la bondad, su gracia, su justicia, entre muchos otros beneficios. De hecho, en las carpetas anteriores, para los que han estado anteriormente, pues vemos que la presencia de Dios trae muchos favores, ¿no? Entonces, en este caso, nos llena de beneficios, pero no beneficios de los cuales nada más podemos nosotros disfrutar como, pues, como beneficiarios. No, al contrario, tenemos que saber que tenemos una responsabilidad grande de que lo que nosotros hacemos siempre va a repercutir en las acciones que nuestro Dios va a tener con nosotros. Por lo tanto, siempre nuestro corazón debe estar dispuesto para que su amor, su bondad, su gracia, su justicia y todos los elementos que Él tiene para nosotros, pues se puedan manifestar de forma correcta en nuestra vida. Por lo tanto, en primera de Pedro 2:5 nos dice la palabra de Dios: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, en este caso, lo que Dios anhela es que nosotros nos presentemos como una casa espiritual, como reyes y como sacerdotes que presentan sacrificios aceptables para Él. Pero aquí, pues la pregunta es, pues entonces, Dios quiere que volvamos a los sacrificios físicos donde se mataba a la oveja, pues prácticamente no. Lo que Dios quiere es que sean unos sacrificios espirituales, donde nosotros hagamos un sacrificio a lo que físicamente y espiritualmente estamos nosotros sufriendo. A lo mejor puede ser alguna situación en la cual nosotros tengamos pues complicaciones con algún pecado, con alguna forma de vivir, en la cual Dios quiere ese sacrificio. No quiere ya un sacrificio de carne ni de sangre, sino ya un sacrificio de forma espiritual, para que sepamos que lo que estamos entregándole a Él sea algo que primero que todo nos cueste y sobre todo que nos dé la oportunidad de entregarle lo mejor a Él. Entonces, un sacrificio aceptable hacia Él nos va a dar la oportunidad de saber que el secreto de la presencia de Dios va a ser revelado. ¿Por qué? Porque pues si nosotros entregamos algo especial y particular en nuestras vidas, los sacrificios aceptables hacia Él se van a volver una ofrenda muchísimo más valiosa, porque nosotros lo estamos ofreciendo y porque nos está costando a nosotros. No le estamos entregando, como muchas veces leemos en la Biblia, pues un sacrificio que está roto, un sacrificio que está enfermo, que está cojo, como lo hemos visto muchas veces también, incluso en Isaías nos dice, ¿no? O sea, ¿por qué me entregas el animal? eh, Incluso en Malaquías dice, ¿no? ¿Por qué me entregas lo peor, ¿no? Los panes ya con hongo, los sacrificios pues malitos, ¿no? Cuando nosotros tenemos que entregarle lo mejor. Pues sacrificios que sean aceptables, pues no cualquiera los puede entregar más que aquel que tenga la disposición de hacerlo en su corazón para que lo que veamos sea un sacrificio correcto. Por lo tanto, necesitamos saber por qué, ¿no? O cómo podemos nosotros presentar sacrificios agradables a Dios, ¿no? Entonces, para esto necesitamos saber que nuestra obediencia a Dios es algo que es clave en nuestra vida para que nosotros podamos saber que le estamos presentando un sacrificio aceptable a Dios. También necesitamos oración, oración continua delante de nuestro Dios, sabiendo que Él nos escucha en todo tiempo, porque Él es omnipotente, todo lo puede, Él es omnipresente, que en todos lados está, y omnisciente, todo lo sabe. Entonces, es prácticamente algo que nosotros podemos entregarle personalmente. No necesitamos esperar nuestro turno para entregarle algo a nuestro Dios, sino al contrario, siempre que haya algo bueno que entregarle a nuestro Dios, vamos a saber que es un sacrificio aceptable delante de Él. Entonces, nuestra obediencia y nuestra oración son importantes. También podemos entregarle nuestro ayuno, el cual también es un sacrificio que es aceptable delante de Dios, porque así vamos a poder ejercitar nuestra vida
para que cuando nosotros tengamos que sacrificar algo más importante en nuestro corazón, sea mucho más fácil hacerlo porque ya empezamos a entrenar con el ayuno. También tenemos que entregar un sacrificio aceptable de alabanza, también conocer más de su palabra, leer más de su palabra. Nuestro diario vivir en integridad también es un sacrificio aceptable a Dios. ¿Por qué? Porque esto va a ir complementado con la obediencia. Con nuestra obediencia a Dios nos va a permitir tener un diario vivir en integridad. Por lo tanto, siempre va a ir de la mano. No podemos completar uno sin que completemos el otro. Por lo tanto, es un gran reto, un gran sacrificio que tenemos que hacer para que nosotros sepamos que le estamos agradando directamente a Dios. También tenemos que saber que un sacrificio aceptable es tener a nuestra familia pues en honra completamente, ¿no? Obedeciendo lo que nos dicen nuestros padres, obedeciendo lo que pues prácticamente nos han mandado. ¿Para qué? Para que lo que hagamos siempre sea agradable a Dios y pues además de tenerle agrado, nosotros vamos a desencadenar todos los beneficios que tiene la obediencia, ¿no? Eso, como les decía, lo vimos en la carpeta 4, en la cual nosotros sabemos que los beneficios de Dios no siempre van a ser físicos, sino espirituales, ¿no? Entonces la familia, pues si a lo mejor alguna parte de nuestra familia no conoce de parte de Dios, pues debemos de saber que nuestra obediencia y lo que nosotros estamos actuando puede ser un reflejo de lo que nosotros podemos ver en un futuro en nuestra familia. ¿Por qué? Porque el que vean que nosotros tenemos una vida con Dios, acercándonos en oración, ayuno, alabanza, buscando más de su palabra, con una integridad, pues a veces es un ejemplo que necesita nuestra familia para saber que lo que ellos necesitan es vivir una vida como nosotros la estamos viviendo. Entonces, imagínense que nosotros lleguemos a tener un ejemplo pues excelente, que más personas quieran convertirse a ser cristianos, a ser seguidores de Jesús, sería un privilegio súper grande, ¿no? Por lo tanto, es una responsabilidad que el día de hoy tenemos y pues ya no debemos de decir nada más que nos imaginemos, ¿no? Sino ya empezar a trabajar para que esto se vuelva una realidad en nuestra vida y en la vida de los que están a nuestro alrededor también, ¿no? Entonces, otro sacrificio aceptable a Dios también tiene que ser con nuestros amigos. ¿Por qué? Porque regularmente nuestros amigos, si no están en el Evangelio, pues pueden tener algunas actitudes que no son agradables a Dios. Por lo tanto, con nuestros amigos, si hacemos un sacrificio de hacer las cosas bien delante de Dios, pues vamos a conseguir primero que todo el agrado de nuestro Dios, pero también la gente, pues primero que todo a lo mejor nos va a considerar como rara, ¿no? Por no entrarle a lo mismo que le entran ellos, pero cuando nuestra vida llega a impactar de forma increíble a los demás, pues los demás van a querer ser como nosotros. O sea, no vamos a ser esos legalistas que quieran pelearse con todos los que vayan en contra de lo que Dios dice, sino al contrario, debemos de buscar que con nuestros amigos formemos un ejemplo de alguien que se considere intachable. Por lo tanto, es una responsabilidad muy grande presentarnos con nuestros amigos, con nuestra familia y también en nuestro trabajo o escuela, porque regularmente pues no siempre tenemos amigos en la escuela o en el trabajo, pero también tenemos que mostrar un sacrificio de lo que estamos haciendo, que busque ser aceptable a Dios. También en nuestra actitud con el prójimo, cuando nosotros estamos ayudando a alguien, nuestro sacrificio aceptable a Dios debe de ser también intachable, que no presente errores. ¿Para qué? Para que sea algo aceptable a Dios, porque a Dios no le vamos a entregar las medias cosas, sino le vamos a entregar algo entero y por lo tanto terminamos con una vida santificada, sabiendo que eso es lo más aceptable a Dios. ¿Por qué? Porque es totalmente entregar nuestras acciones y dejar que Dios actúe en nuestra vida de forma total. Por lo tanto, el mejor ejemplo del sacrificio aceptable nos lo dio nuestro amado Señor Jesús, porque siendo Dios, vino en forma de hombre a la tierra y siempre permanecía en la presencia del Padre. También debemos de leer en los evangelios cómo él oraba y esto también nos lo reveló en Mateo 6, donde vemos que Mateo 6, 5, 6, pues sus discípulos le decían, pues enséñanos a orar, ¿no? Entonces ahí venía algo muy importante que el día de hoy conocemos como el famoso Padre Nuestro. Entonces,
Sabemos que Mateo representó en esta parte del enseñarlos a orar, pues una parte muy importante porque pues sabemos que contiene una oración que es considerada la oración modelo, pero debemos de saber que esto es algo más allá de una oración modelo, sino es algo que nosotros tenemos que hacer primero que todo en privado y también presentándolo de la mejor forma a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No se trata de ser los más puros delante de la gente cuando en una vida privada, pues estamos haciendo cosas diferentes. Entonces, no tiene caso. ¿Por qué? Porque dice, no seamos hipócritas, no seamos doble cara, que nada más buscamos que cuando estamos en la iglesia, nada más busquemos incluso al hermano o la hermana que esté tomando las fotos para subirlas a la iglesia. No tendría caso. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos saber es que pues el sacrificio y el buscar la presencia de Dios es de forma privada, de forma personal. Nadie más tiene que enterarse pues cuando nosotros estamos buscando a Dios. Obviamente, cuando estamos en la iglesia, pues la gente se va a enterar que buscamos a Dios porque nos piden que cerramos nuestros ojos, porque nosotros no tengamos que distraernos, estemos delante de Dios. Pero esto no tiene que ser parte así como de un ritual o de pues una cábala, ¿no? Algo que se tenga que estar repitiendo, sino al contrario, tenemos que hacerlo como un deleite, algo que busquemos amar en todo tiempo, ¿no? Entonces, algo que sea en secreto, pues necesitamos tenerlo en nuestro corazón. Entonces, estar en oración en nuestro aposento es buscar un lugar donde solo nuestro amado Señor Jesús y cada uno de nosotros podamos tener esa comunicación mediante la oración. Como ejemplo, Jesús se apartaba para orar al Padre, para escuchar su voz y quitarse cualquier máscara que pudiera tener enfrente, ¿no? Sin hipocresía, tal y como somos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros debemos de hacerlo así. Lo que Dios va a trabajar en cada uno de nosotros son las áreas que aún nos cuestan trabajo y nos va a ir perfeccionando como una piedra viva. Una piedra viva, necesitamos saber que es algo, pues que va a tener vida, o sea, que no va a estar nada más inmóvil un tiempo, sino al contrario, una piedra viva que tenga que estarse forjando para, pues, que tenga la forma que se espera, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una forma diferente, por lo tanto, no vamos a igualar lo que a lo mejor Dios espera de la hermana Moni como de lo que espera del hermano Jesús, y del hermano Jesús tampoco de lo que pues esperamos de Suri, ¿no? Ni de Suri de lo que esperamos de Emilio, porque siempre vamos a tener una forma diferente y un propósito diferente. Por lo tanto, una piedra se diferencia de la otra por su forma, por su tamaño, por su peso. Entonces, para ser edificados como casas espirituales, debemos de permanecer santificados, de manera que pasemos más tiempo en Él y cada día nuestros sacrificios sean más gratos delante de nuestro Señor. Esto es necesario que lo hagamos porque necesitamos tener la presencia de Dios con nosotros y que nuestros sacrificios le agraden más a nuestro Dios. Qué mejor tener contento a nuestro Dios con nuestra obediencia que pues estar buscando la redención por su misericordia. Necesitamos saber qué es importante y qué no es importante en nuestras vidas. Por lo tanto, el reconocimiento de la presencia de Dios es lo que nos va a hacer fácil el orar y tener fe, aun cuando Dios no esté presente en forma visible. En el reconocimiento de la presencia real de Dios, vamos a encontrar que la oración ya no es una tarea, sino una delicia suprema. Es algo que, si ustedes han comido el platillo más favorito de ustedes, pues sea algo especial, algo que ustedes están apartando para tener y pues que obviamente van a disfrutarlo cuando ya sea el tiempo de consumir, ¿no? Por ejemplo, un alimento, un postre,
lo que sea que a ustedes les guste, ustedes van a hacer lo mismo con la oración, que ya no sea algo que nos mande Dios a hacer, sino que algo que nos nazca por hacer, algo que sea un deleite, una delicia suprema, para que, como lo hemos cantado incluso las últimas veces que tuvimos un concierto por ahí, debemos decir, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por lo tanto, si nosotros formamos un deleite de lo que estamos nosotros viviendo, pues vamos a saber que ya no va a ser una tarea, sino algo que disfrutemos hacer. Por lo tanto, en Juan 14, 23, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi Padre, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, una delicia y un deleite el buscar a Dios va a permitir que esto se haga una morada de Dios en nosotros. Entonces, ya nosotros no vamos a saber que a lo mejor Jesús nos visita, que a lo mejor Jesús nos perdona, pero no lo sentimos cerca, sino al contrario, Él va a hacer habitación en nosotros, porque lo que estamos haciendo le va a agradar a Él. Él no va a estar donde está el pecado, Él no va a estar donde nosotros no hagamos un sacrificio agradable delante de Él. Por lo tanto, necesitamos siempre tener consciente que lo que estamos haciendo siempre sea algo correcto. Por lo tanto, cuando reconocemos la presencia de Dios en nosotros, la oración va a ser una delicia y se va a generar una necesidad de estar ante nuestro Padre, va a aumentar nuestra fe, va a cambiar nuestra vida por completo, ya no vamos a hacer cosas que no le agradan a Dios, nos vamos a enamorar cada día más de nuestro Padre Celestial, va a existir una entrega absoluta de su presencia y va a existir el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo lo hemos estado viendo en la carpeta 3, si no me equivoco, porque es prácticamente la enseñanza que Dios nos da. El fruto del Espíritu es tener amor, gozo, tener paz, tener paciencia, tener benignidad, tener bondad en nuestras vidas, tener fe, tener mansedumbre y también templanza. Por lo tanto, es algo que pues sí va a ser muy amplio de entender, de buscar y sobre todo de recibir, porque es algo que nosotros vamos a tener cuando hay una presencia de Dios en nosotros. Se van a empezar a manifestar cosas grandes en nuestra vida y por lo tanto necesitamos tener el compromiso de aceptar y tener la presencia de Dios, pero sobre todo de cuidarla. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una delicia, un deleite en la oración, nuestra fe está por los suelos, nuestra vida sigue como nosotros lo teníamos antes. Si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no podemos generar un amor, si no existe el fruto del Espíritu Santo, si no entregamos nuestra vida completa a su presencia, pues van a ser cosas que no le agradan a Dios, van a ser cosas que prácticamente están alejadas de Él y pues nosotros no vamos a poder ser santificados. Por lo tanto, la presencia de Dios va a generar todo esto y nosotros vamos a poder tener en confianza pues lo que nosotros recibimos de parte de Él. Por lo tanto, cerrando ya este tema con ustedes, vamos a ver que hombres de la Biblia fueron entregados en oración y aprendieron el secreto de la presencia de Dios. Unos ejemplos son Abraham, que fue llamado amigo de Dios, Enoc, que caminó con Dios, incluso no vio la muerte, David, un hombre que fue pues, un gran hombre conforme al corazón de Dios, Daniel, un hombre muy amado por Dios, y así por nombrar solamente algunos. ¿Por qué? Porque también podemos ver que un Job que amó a Dios aunque no tuviera nada, pues unos discípulos, los 12, el nombre de los 12, que amaron a Dios, que amaron a Jesús al verlo aquí en la tierra, al verlo crucificado, pero también al verlo resucitado, ¿no? Como lo vimos anteriormente en Semana Santa, Él resucitó, pero también ellos pudieron tener ese secreto, ¿no? Y esos hombres aprendieron que la presencia de Dios pues iba más allá de que él estuviera vivo o muerto, ¿no? Prácticamente cuando él resucitó, pues al ya no tenerlo de forma física,
Ellos siguieron predicando el evangelio para saber que ellos reconocían la presencia de Dios y que lo que ellos tuvieron pues era algo sin igual, algo sin precedentes que necesitaban entender en sus vidas para que ellos lo pudieran compartir. Entonces esto se va a ir cerrando con Primera de Samuel 1:10, donde prácticamente leemos la historia de Ana, la mamá de Samuel, cómo ella oró e intercedió para poder pedirle a Dios un hijo, ¿no? Entonces, pues necesitamos saber que esto es importante y que nuestro sacrificio de alabanza, nuestro sacrificio de lo mejor, necesitamos saber que lo tenemos en nuestro Dios, ¿no? Entonces, Primera de Samuel 1:10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces, clamaba de forma impetuosa, de forma insistente, y por lo tanto ella acudió a la presencia de Dios. Y aún el sacerdote pensaba que estaba ebria, pero la respuesta de su clamor fue su hijo Samuel, y aún nuestro Padre Eterno le añadió otros 5 hijos más. Por lo tanto, pues es algo que si nosotros pedimos una cosa y nuestro sacrificio es agradable delante de nuestro Dios, pues vamos a recibir la respuesta correcta de nuestro Dios. Vamos a recibir el favor y la bondad de Dios. Y pues en este caso, Ana, la mamá de Samuel, tuvo una vida súper agradable a Dios porque ella buscaba tener esa comunión, porque ella buscaba en este caso tener un hijo, pero pues ella era estéril, pero ella no decayó en su fe y ella con un clamor, incluso como dice aquí, lloró amargamente y Dios la escuchó. Entonces le añadió Samuel y a otros 5. Entonces imagínense, ella de no tener nada tuvo 6 hijos. Entonces es algo impresionante que por tener un sacrificio delante de Dios que fuera agradable delante de Él, fue suficiente para poder abrir el cielo y que pudiera tener en este caso la bendición de ser mamá 6 veces. Entonces, ¿qué nosotros no podríamos pedir con una vida agradable para que nosotros sepamos que lo que estamos haciendo es tener algo correcto, ¿no? El ejemplo de Daniel, Daniel 9:3, fue un joven que disfrutaba de la presencia de Dios y cada día escudriñaba la escritura. Fue nombrado 3 veces muy amado por Dios y se le fueron mostradas visiones de los tiempos finales. Él vio al anciano de días sentarse para juzgar, mientras que millones de seres lo ministraban a él. Y también vio a uno como el Hijo del Hombre, venir con las nubes del cielo y lo trajeron cerca de él. Esta profecía pues está en Daniel 7:13, que ustedes lo pueden leer con calma en sus casas, pero ¿con qué me quiero quedar el día de hoy? Que nosotros no sepamos, no seamos pues esos seres humanos que digamos, ay, pues es que yo estoy fuera del rango de lo que fueron los apóstoles, fuera de lo que están todos escritos estos personajes. Y debemos recordar que nosotros somos igual que ellos. Somos carne, somos seres humanos que también ellos se equivocaron. Nosotros no vemos un error en Daniel porque no se ve la sombra, ¿no? Pero en este caso, en el caso de David, del rey David, pues vemos que él también tuvo errores, pero él fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces el corazón no debe de cambiar, aunque nuestras acciones tengan un error, pues debemos saber que si el corazón no cambia y buscamos presentar un sacrificio agradable de alabanza, de adoración y sobre todo de nuestra vida por completo, pues debemos saber que todo va a cambiar y por lo tanto nuestra vida no va a tener pues algún impedimento por entregarle lo mejor a Él. Dios va a entregar sus tesoros a quienes lo buscan en espíritu y verdad, aquellos que disfrutan pasar tiempo en su aposento santo, en la cámara secreta, en privado, no delante de la gente. Esto lo vemos en Nehemías 1:3 y 4. Y para ir cerrando esto, pues Nehemías tenía un propósito en Dios y el anhelo de su corazón palpitaba por llevar a cabo la reconstrucción de los muros. En este caso, pues todo estaba derrumbado, pero ellos, con un sacrificio agradable, buscando a Dios, ellos tenían que reconstruirlo.
y por lo tanto lo lograron y pues más allá de lograrlo, pues también se levantaron en contra de los babilonios que estaban ahí queriendo hacer escarnio con ellos, queriendo molestarlos, queriendo hacerlos menos, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos un propósito para Dios, en manera que cada día anhelemos y disfrutemos de su presencia. Si nosotros nos gozamos, buscamos y disfrutamos de su presencia, un propósito va a ser más desarrollado en nuestras vidas y vamos a saber hacia dónde podremos caminar. Él va a entregar maravillosos tesoros espirituales por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, el día de hoy, cerrando esta clase, debemos de irnos con esa conciencia de que el buscar a Dios de forma privada y con un sacrificio agradable delante de Él nos va a permitir tener la presencia de Dios con nosotros. Por esto es que ya prácticamente terminamos la clase del día de hoy y nos veremos primeramente Dios la siguiente semana. Me queda menos de un minuto para despedirme, pero espero que ustedes puedan agradecer en sus casas por esta clase y que el día de hoy podamos cerrar con éxito el secreto de la presencia de Dios. El día de hoy ya no es un secreto, ¿vale? Entonces, nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. Descansen y primeramente Dios nos veremos en los servicios 9, 11 y 1 de la tarde en Restauración Centro. Cuídense mucho, Dios les bendiga y nos vemos la siguiente.